Afectado el COVID-19 en el rendimiento de los jóvenes, pues ha afectado significativamente, ya que la mayoría de jóvenes se ha decidido centrarse en otras actividades que no son generalmente recibir sus clases virtuales. Según la UNESCO, más de 185 países de los cuales se han visto afectados por la pandemia han decidido cerrar sus centros educativos, causando que más de 1.54 millones de estudiantes dejen de asistir presencialmente y asistan virtualmente a sus clases. Pero al momento de recibir sus clases virtuales, muchos de ellos no están prestando la atención necesaria a las explicaciones que los profesores están dando, ya que al tener a una autoridad a través de la pantalla, no es lo mismo que tenerlas en persona. Muchos de los niños a veces se dedican a pasar tiempo jugando con sus otros dispositivos móviles o pasan el tiempo haciendo otras actividades que no son recibir sus clases. Esto ha causado el aumento drástico de la deserción escolar. Ya a partir de esto, muchos de los jóvenes han decidido dejar de estudiar. Es decir, ya sea por los recursos económicos, porque no cuentan con los recursos necesarios para poder asistir a sus clases virtuales, como son un celular, una tablet, una computadora o un internet estable que les permita conectarse libremente en sus clases sin recibir ninguna interferencia. Además, al recibir clases virtuales, muchos de los jóvenes no prestan la atención necesaria para poder realizar las actividades que los maestros les están solicitando. Esto causa de que al momento de hacer sus guías hagan de los usos tecnológicos de una manera diferente. Es decir, al hacer una pregunta en una guía, los niños solo vienen y se van a Google, buscan Wikipedia, El Rincón del Vago o cualquier página que les dé una información rápida para la pregunta o la tarea solicitada, causando de que ya no creen sus hábitos de lectura, de investigación, sino que solo se estén creando un hábito de entrega de tareas sin análisis previo de ellas. Esto causa el rendimiento en sus calificaciones, ya que al igual como han utilizado esas herramientas, muchos de ellos las utilizan al momento de estar en exámenes. Cuando están en exámenes ellos pueden tener sus otros dispositivos para poder buscar las preguntas. Y esto hace de que al momento de que el maestro en su clase virtual le haga una pregunta, no sepan sus respuestas, ya que muchos de estos lo han googleado, como se dice. Además, el COVID-19 ha afectado no solo a los estudiantes, sino a los maestros. ¿Por qué a los maestros también? Ya que se han tenido que acoplar a las nuevas tecnologías implementadas para poder impartir sus clases, ya que muchos de ellos no tenían los conocimientos necesarios para el uso de las diferentes plataformas o herramientas que se están implementando, así como también los estudiantes no tienen el conocimiento de cómo utilizar adecuadamente estas herramientas, ya que ellas cuentan con una infinidad de usos que se les pueden dar. Así que el COVID-19 ha afectado todo el sistema educativo, haciendo que la educación presencial se convierta en educación virtual y de utilizar un cuaderno como elemento principal de la educación, los libros, sea la computadora, el celular, la tablet y todo sea de manera virtual, ya nada sea de manera física. Además, es recomendable que los estudiantes reciban capacitaciones para poder hacer buen uso de estas plataformas, ya que muchos de ellos solamente hacen uso de esta plataforma para poder ingresar a su clase y no conocen las diferentes utilidades o los diferentes servicios que éstas brindan. A lo largo de esta pandemia se ha podido ver que los estudiantes han ido decayendo en el rendimiento académico, ya que muchos de ellos no se dedican el tiempo suficiente o no le dedican el tiempo necesario a las clases como lo hacían de manera presencial, ya que al estar de manera presencial ellos pasaban 5 o 6 horas en un aula recibiendo clases de tema tras tema, y ahora
de manera virtual, pasan media hora o una hora o a veces nada de tiempo interactuando con el maestro, solamente se dedican a realizar los trabajos que se envían o las guías que les envían, pero de una manera no tan profunda o tan analizada como lo hacían al estar en clases presenciales, ya que no reciben la guía necesaria para poder realizar estas actividades. Así como también muchos de ellos han optado por solamente utilizar el famoso copy-paste en sus trabajos. Así que al momento de participar en la clase, ellos no tienen ni idea de lo que han realizado en sus actividades. Así que a medida esto va creciendo o a medida se va alargando el tiempo de recibir clases presenciales o virtuales, muchos de los estudiantes se están acomodando a un sistema en donde el maestro no está presente, no está dirigiéndolo o no está viendo lo que él está haciendo paso a paso, sino que solo recibe una tarea ya terminada sin saber si el alumno o el joven ha realizado esta. Es por ello que es recomendable de que los maestros tengan más interacción en estas plataformas con los estudiantes y que así puedan entablar una mejor relación con ellos. Al igual, es recomendable enseñarle métodos de estudio a distancia, se podría decir, a estos alumnos para que puedan tener mejores conocimientos y puedan estar en un sector de la educación más avanzado, ya que la tecnología va avanzando, así como también la pandemia aún no se sabe cuándo termine. Es por ello que el COVID-19 ha afectado significativamente de diferentes formas a los estudiantes y a los maestros. Tengan todos un cordial saludo. En esta ocasión voy a hablar un poco acerca de la temática de cómo afecta el COVID-19 en el aprendizaje y rendimiento escolar de los estudiantes en el 2020. Como nosotros podemos recordar, en el 2020 comenzó la problemática del COVID-19 que afectó y cambió la forma en la cual nosotros estábamos acostumbrados a estudiar. Pasamos de una forma presencial a una forma digital, lo cual dificultó a muchos jóvenes en zonas rurales y también dificultó mucha la forma en cómo ellos habían estado estudiando. Por ejemplo, los jóvenes de tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, una de las formas de las cuales fueron afectados por el COVID-19 fue que tuvieron que irse para sus casas a tomar clases virtuales. Muchos de ellos no tenían computadora, internet y tampoco celulares, ya que muchos de ellos son de la zona rural y otros son de la zona urbana. Pero como podemos observar, e incluso yo he sido empleado de Tigo, en las zonas rurales no se cuenta con antenas de que tengan recepción de bandwidth, que es la cobertura. Bueno, es la señal móvil que normalmente nosotros conocemos aquí en la zona urbana o central. También uno de los factores que influenció bastante fue la desmotivación que nació. Muchos de nosotros o los jóvenes que han estado estudiando en tercer ciclo no tenían el hábito de estar estudiando y estar leyendo documentos. Una cosa es leer los documentos y la otra cosa es comprender el contenido. Era un poco difícil para ellos poder entender el contenido y a la misma vez aprender de ello, ya que nosotros no tenemos esa cultura. Con la forma digital se vino a imponer esa cultura que ha sido de mucha ayuda para algunos y para otros ha servido de deserción, ya que se han encontrado en situaciones que no han podido entender los contenidos y tampoco han podido realizar sus tareas a tiempo, ya que muchos profesores también no han podido transmitir
el mensaje de una forma clara y precisa. Con las herramientas, muchos profesores y docentes han tenido problemas al momento de calificar las tareas, ya que no sabían cómo eran los procesos. En ese caso, yo he tenido muchos amigos que están en el tercer ciclo y me han comentado que ellos se han sentido un poco frustrados. ¿Por qué se han sentido frustrados? Porque normalmente los seres humanos somos entes sociales, los cuales necesitamos estar en contacto con otras personas, pero estando aislados en la casa se hace un poco difícil la interacción. Incluso en el formato digital se comenzó a trabajar de una forma individual, ya que no se podían hacer trabajos grupales, lo que significó que muchos jóvenes al momento de realizarla se frustraran y optaran por la deserción. Muchos de ellos ya no quisieron estudiar. Otros no realizaron las tareas, ya que como no tenían acceso a dispositivos móviles, internet ni computadoras, no sabían los procesos que se estaban siguiendo, ni tampoco las actividades que se habían brindado de parte de los profesores que ellos tenían. Al final del año, todo esto se tomó en cuenta, todo esto lo tomó en cuenta el Ministerio de Educación y se comenzaron a enviar guías. Las guías que, como se dieron cuenta que no había, o la problemática principal era que los jóvenes estaban saliendo de las instituciones y estaba decayendo el rendimiento de ellos por causa de falta de recursos tecnológicos. Lo que se optó fue a enviar guías. Incluso los centros educativos, se podría decir que ellos dieron la opción que los jóvenes pudieran entregar las guías después. Eso fue una ayuda para ellos, ya que de esta forma se evitó que los jóvenes aplazaran, ya que la preocupación de muchos de ellos era esa, aplazar un año, ya que no era culpa de nadie, no era culpa ni del gobierno ni de los estudiantes, y eso se tomó en consideración. Se podría decir que fue algo muy bueno que se realizó, pero actualmente, bueno, en ese caso es 2020, ¿verdad? La principal problemática que se vivió ahí fue que los jóvenes no tenían conocimiento de cómo utilizar las plataformas digitales. Incluso muchos maestros no sabían tampoco cómo utilizarlas. Al final, la falta de recursos tecnológicos y la falta de conocimientos en el área digital dificultó directamente el aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que podemos apreciar en nuestro país, El Salvador, ya que esta es una problemática que se vivió directamente en el país El Salvador. En este caso yo les compartí un poco acerca de los procesos, ya que el 11 de marzo del 2020 se comenzó con el cierre de las instituciones privadas y también las instituciones públicas hasta nuevo aviso. Luego de ello se comenzó a retomar las clases. Actualmente seguimos con el modelo digital, pero a la misma vez ya se reabrieron centros escolares con medidas cautelares y también con medidas de sanitización, de forma que los alumnos puedan evitar el contacto físico y contraer alguna enfermedad. Algunos alumnos han optado por la forma digital y otros por la forma presencial. A mi forma de ver, la mejor forma de aprender es presencial. Pero es lo que estamos viviendo, es lo que se vivió en el 2020. Es por eso que muchos de los jóvenes decayeron en sus materias, en sus notas, por el COVID-19. Esto es el informe que hemos realizado a este momento. Espero que sea de mucha ayuda y también que sea explicativo y que se haya explicado de una forma clara. Gracias por el tiempo y también por
por la oportunidad de brindar esta exposición. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.